Saludos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia de una familia de ordenadores que revolucionó la escena tecnológica. A partir de 1985, bajo el estandarte de Atari. La saga comenzó con el lanzamiento del Atari 520, presentado con pompa y circunstancia en el CES de Las Vegas en 1985. Desde entonces, la familia creció hasta incluir una impresionante variedad de modelos, incluso algunos portátiles que desafiaban los límites de la potencia computacional. Los modelos 60 abreviatura de 1632, 1632, se destacaron por su uso del robusto microprocesador Motorola 68000 de 32 bits con buses externos de 16 bits, funcionando a 8 MHz. Esta fue la respuesta audaz de Atari al imponente Commodore Amiga 1000, con capacidades que iban desde 512 KB hasta 4 de memoria RAM, 3 canales de sonido, compatibilidad con instrumentos MIDI y una paleta de colores de hasta 4096. Estos equipos establecieron un nuevo estándar en el mundo de los ordenadores personales. Pero detrás de esta innovación tecnológica se libraba una guerra silenciosa entre Commodore y Atari. Las tensiones entre ambas empresas venían de lejos, desde los días en que Jack Tramiel, el fundador de Commodore, fue expulsado de su propia compañía y posteriormente adquirió Atari. La rivalidad era palpable, ya que Atari había sido durante mucho tiempo el principal competidor de Commodore en el mercado. El enredo se complicó aún más con la adquisición de la startup Amiga Corp por parte de Tramiel, a pesar de que Atari había estado en conversaciones para integrarla en su imperio. En 1985, cuando el deslumbrante Amiga 1000 hizo su gran debut, el 23 de julio, todas las miradas se volvieron hacia Atari, aguardando impacientes la respuesta de la mente maestra, detrás de los Atari 400, 1800. La espera no fue larga. Apenas 6 meses después, en el célebre CES de Las Vegas de 1985, Atari presentó al mundo el Atari 520 ST. Como veremos, este ordenador era una verdadera fuerza a tener en cuenta y la prensa lo bautizó como el asesino de Macintosh o Jackintosh, en reconocimiento a su capacidad de ofrecer una alternativa real y asequible a los nuevos Mac de Apple. Al igual que la estrella de la manzana mordida, el Atari ST resultó ser una herramienta excepcional tanto para músicos como para diseñadores gráficos, pero con un costo considerablemente menor. El lema de Atari al lanzar su nuevo ordenador era precisamente poder sin precio. Estaba equipado con puertos para casi todas las necesidades imaginables. Al igual que su contraparte, el Amiga, la computadora de Atari aprovechaba una variedad de chips personalizados para reducir el número de componentes, abaratar costos y ofrecer un rendimiento extraordinario. En el corazón de esta nueva máquina latía el microprocesador Motorola 68000, un modelo de 32 bits con buses externos de 16 bits, funcionando a 8 MHz. Esta especificación dio origen a la sigla ST, presente en el nombre de casi todos los miembros de la familia, en referencia a 1632, 1632. La arquitectura de bits de su procesador. Desde el punto de vista técnico, el Atari ST era una maravilla. La cantidad de memoria RAM variaba desde 512 KB en el modelo 520 hasta un máximo teórico de 4 MB. El modelo 1040 venía con un ohm de RAM, mientras que dos modelos solo existentes como prototipos, el 2080 y 4160, ofrecían 2 y 4 megabits de RAM, respectivamente. Ofrecía 3 modos gráficos, 640.400 píxeles monocromo, 320.200 píxeles 16 colores y 640.200 píxeles 4 colores. La paleta de colores constaba de 512 o 4096 en algunos modelos, aunque solo se podían utilizar 2, 4 y 16 colores de forma simultánea. El Atari ST hacía uso de una interfaz gráfica muy similar a la del sistema operativo Windows 3.1, conocida por su familiaridad y facilidad de uso. La gestión del vídeo corría a cargo del chip ST Shifter, EO Shift Register Chip, el cual empleaba 32 KB de memoria RAM para la representación de imágenes, al igual que sus contemporáneos o sus competidores más cercanos como el Amiga y el Mac.
El SEN presentaba una interfaz gráfica intuitiva con iconos, ventanas y botones que el usuario podía controlar mediante un ratón de 2 botones. El sistema operativo utilizado era el TOS de Operating System 1, sobre el cual se ejecutaba el entorno gráfico GM Graphical Environment Manager, basado en el paradigma Windows, Icons Menus, Pointer. El apartado sonoro estaba a cargo de un chip de Yamaha, el Inos 1149, que ofrecía 3 voces junto con un canal de ruido. Cada una de estas voces tenía la capacidad de generar señales en un rango de frecuencias comprendido entre los 30 y 25.000 Hz. Además, el Atari SEN se convirtió en un pionero en el ámbito de la música electrónica al popularizar estándares de software musical como el Steinberg Cubase y el Magic Notator, este último precursor del software de Audio Logic. El teclado, como se puede apreciar en las imágenes, era sumamente completo y ergonómico. Además de las teclas alfanuméricas estándar, contaba con un bloque adicional compuesto por 10 teclas de función, otro con teclas de cursor y un cuarto bloque numérico similar al de los teclados contemporáneos. Un segundo microprocesador, el HDD6 1301 Hitachi Keyboard Processor, se encargaba de gestionar todas las funciones del teclado, así como los joysticks y el ratón. Atari incorporó una amplia gama de chips custom en esta computadora. Además de los mencionados, se encontraba el SEN Glue Generalized Logic Unit, que actuaba como el núcleo central conectando todos los demás componentes, el SEN Memory Management Unit, responsable de gestionar hasta 4 ROM de RAM física, el SEN DMA Direct Memory Access, encargado de la transferencia eficiente de datos entre las unidades de disquete, el disco duro y la memoria MAX6 1850 hacia Asynchronous Common Interface Adapter, responsable de gestionar los puertos MIDI y la comunicación con el chip del teclado. El M68-1901 MFP Multifunction Peripheral, que se encargaba de generar interrupciones del sistema, gestionar las comunicaciones seriales, entre otras funciones. Por último, cada unidad de disquete contaba con el popular controlador AVLD 1772, Digital Floppy Disk Controller, en su interior. Algunos modelos del Atari SEN incorporaban una disquetera en el lado derecho de la carcasa, añadiendo conveniencia y accesibilidad al sistema. En términos de conectividad, el Atari SEN ofrecía una amplia gama de puertos. Los usuarios disponían de una interfaz MIDI de serie, salida de vídeo de alta resolución gráfica, un puerto serie RS-232, un puerto paralelo, un puerto para una unidad de disquetes de hasta 720 kilobits por disco. El Atari SEN tenía una interfaz para disco duro con una tasa de transferencia de 10 megabits vía, una salida para TUI, 2 puertos de joysticks, uno para ratón, un puerto para cartuchos ROM, entre otros. Esta variedad de opciones contribuyó al éxito del Atari SEN, con un total de aproximadamente 6 millones de unidades vendidas. La Atari ofreció varias versiones de este ordenador, aunque esencialmente a la misma máquina, con diferencias en la memoria, la presencia de una disquetera interna, la paleta de colores 512 o 4096. Entre otros aspectos, también existió una versión portátil, sobre la cual hablaremos en futuras entregas de esta serie. Además, se produjeron versiones con el teclado separado del CPU y varios prototipos que nunca llegaron a las tiendas. En resumen, los Atari SEN fueron uno de los ordenadores más potentes de su época, y aquellos que los utilizaron lo recuerdan con orgullo. Y así, nos despedimos de esta fascinante historia del Atari SEN. Ha sido un viaje emocionante a través de la evolución tecnológica y la innovación que marcó una era en la industria de la computación. Desde su potente hardware hasta su amplia gama de funciones y su legado en el mundo de la música y el diseño gráfico, el Atari SEN sigue siendo un símbolo de creatividad y pasión por la tecnología. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido tanto como nosotros. Hasta la próxima, amantes de la tecnología retro.